Vamos a mirar un versículo en Juan 5:39. Va a ser el texto base de lo que vamos a compartir esta noche. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la Biblia nos dice que escudriñemos las escrituras. Dios nos enseña a escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, dentro de la Biblia aparece la vida eterna, la salvación o la vida eterna. Pero para encontrar esa vida eterna hay que escudriñar. La Biblia dice, escudriñad las escrituras. Entonces, Dios, ¿qué corazón nos manifiesta Dios? ¿Qué corazón nos da Dios? El corazón de buscar. Escudriñar es buscar, como investigar. Dentro de la Biblia tenemos que tener ese corazón, ¿para qué? Para buscar, para investigar. Por eso la Biblia es un tesoro. De las personas que pueden ver la Biblia como un tesoro, ¿qué hacen? Buscan, escudriñan. El tesoro más grande es el corazón de Dios, pero muchas veces está ¿qué? Está oculto, no está de forma evidente. Por eso que hay que hacer escudriñar, estudiar, investigar la Biblia. Eso es muy, muy importante. Que podamos investigar la Biblia, escudriñar la palabra de Dios. Entonces, el oro, los diamantes, muchos como materiales así que son muy preciados, muy costosos, hay que cavar en la tierra y hay que buscarlos, descubrirlos. Dentro de la Biblia, aquí dice, escudriñad las escrituras, que busquemos detalladamente, profundamente el corazón de Dios, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesús dijo, él mismo dijo que la palabra de Dios, las escrituras son el Antiguo Testamento, dan testimonio de quién? De Jesucristo. La misma palabra, el Antiguo Testamento da testimonio de Jesucristo. Por eso el Nuevo ya sí sabemos abiertamente que habla de Jesucristo. Pero en el Antiguo casi no nos damos cuenta. ¿Dónde habla de Jesucristo? ¿En qué parte habla de Jesucristo? Entonces vamos a mirar un momento. Hay muchísimas partes, ¿sí?, de las Escrituras, demasiadas partes. Desde Génesis capítulo 1 ya está hablando de Jesucristo. Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, el último capítulo, último versículo, está hablando de Jesucristo. Toda la palabra habla de Jesucristo. Hacia el Antiguo Testamento habla de Jesús. El Nuevo Testamento, ¿de quién habla? De Jesús. Los dos son uno solo. Realmente dice escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, dentro de la Biblia tenemos que encontrarnos ¿con quién? Con la vida eterna. Y dentro de la Biblia tenemos que encontrarnos con Jesucristo. Esta palabra da testimonio de Jesucristo. Tenemos que encontrar a Jesucristo. ¿Dónde? En las Escrituras. Las Escrituras, el Antiguo Testamento, Juan 5:39, exactamente. Entonces vamos a mirar un ejemplo. ¿Dónde aparece Jesucristo en el Antiguo Testamento? ¿Dónde aparece Jesucristo en el Nuevo Testamento? Exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, mirando Salmo 118, un momento, vamos a leer las Escrituras, a buscar a Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús no lo vamos a encontrar directamente. Aquí dice Jesús, Jesucristo, no. Pero aparece, está, da testimonio. Toda la Escritura da testimonio de Jesucristo. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Hay muchísimos ejemplos, pero vamos a mirar uno en Salmo 118. Vamos a mirar un momento. Salmos, capítulo 118. Donde la Biblia da testimonio de Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento, en Salmos. Salmos capítulo 118. El versículo 20. Salmos capítulo 118, versículo 20. Dice, esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Dice, esta está señalando, ¿sí? Esta. Dice que Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, primero tenemos que encontrar la vida eterna.
Segundo, a Jesucristo. Esta palabra da testimonio de Jesucristo, pero dice escudriñad las Escrituras, significa el Antiguo Testamento. ¿Dónde aparece Jesucristo en el Antiguo Testamento? Salmo 118, capítulo 118, versículo 20 dice, esta es puerta de Jehová. Hay una puerta, la puerta de Jehová. Dice, esta, está señalando, está indicando, esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Esto es un testimonio ¿de quién? De Jesucristo. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento son las Escrituras. Ahora vamos a buscar en el Nuevo donde aparece esta puerta de Jehová. Dice, esta es puerta de Jehová. Vamos a mirar Juan capítulo 10, un momento, para mirar el contraste. Exacto. Juan capítulo 10. Libro de Juan, el capítulo 10, versículo 9. Juan capítulo 10, versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Muy, muy claro. Yo soy la puerta. ¿Quién dijo eso? Jesús. Vamos a mirar el versículo 7. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús, ¿qué dice? Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿será qué? Será salvo. Pero cuando miramos el Antiguo Testamento, Salmo 118, 20 dice, esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Esta es puerta de Jehová. ¿Esta puerta quién es? ¿De quién da testimonio aquí la Biblia? De que esta es puerta de Jehová. Jesús, Jesucristo. No aparece el nombre, Jesús. Pero dice, esta es puerta de Jehová. Luego, cuando miramos, Juan 17 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. ¿Cuál puerta? Jesús es la puerta de Salmo 118, 20. Dice, esta es puerta de Jehová. Aquí Jesús dice, yo soy la puerta. Entonces, escudriñad las Escrituras, porque dentro de las Escrituras encontramos la vida eterna y a Jesucristo. Hay que escudriñar. La vida eterna y Jesucristo. Quien no se encuentra ni con la vida eterna ni con Jesucristo, no obtuvo nada de la palabra de Dios. Porque tiene que encontrarse con la vida eterna dentro de la palabra de Dios y con Jesucristo. El 9 dice, yo soy la puerta. ¿Cuál? ¿Cuál puerta es Jesucristo? ¿Cuál puerta? La puerta que está en Salmo 118, 20 que dice, esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Esta parte es muy exacta. A través de Jesucristo no entran los pecadores. A través de la puerta que se llama Jesucristo entran los justos. Así está escrito. Los pecadores no entran por la puerta que se llama Jesucristo. Por esa puerta que se llama Jesús entran los justos. Pero ¿quiénes son esos justos? Vamos a mirar un momento, ¿sí? Romanos capítulo 1. El libro de Romanos capítulo 1 nos va a enseñar algo. Romanos capítulo 1, el versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice el justo por la fe vivirá. Por eso la puerta que es Jesucristo la atraviesan solamente ¿quién? Los justos. ¿Por qué? El justo tiene la fe. Por eso puede atravesar la puerta que es Jesucristo. Solamente el justo. Ahora, ¿cómo yo puedo ser justo? Aquí dice exactamente cómo yo puedo ser justo. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice cómo un ser humano que es pecador puede convertirse en justo. Cómo un pecador puede pasar a ser salvo. ¿Cómo? Aquí dice, porque
en el Evangelio, a través del Evangelio, un pecador puede pasar a ser justo. Si una persona no cree en el Evangelio, siempre va a decir yo soy pecador. ¿Por qué? Porque no se le ha revelado la justicia de Dios. No se le ha revelado el perdón del pecado o la vida eterna. No tiene la vida eterna. Aquellos que tienen la vida eterna se llaman justos. Aquí dice, porque en el Evangelio, dentro del Evangelio, en el Evangelio, dice en el Evangelio, dentro del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la salvación, el Evangelio del perdón del pecado, el Evangelio de la gracia, el Evangelio del amor de Dios. Eso es el Evangelio. Está escrito aquí en la palabra de Dios que Cristo murió ¿por qué? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? El Antiguo Testamento es la sombra. ¿De qué? La sombra del Cordero de Dios que tenía que morir en la cruz para derramar su sangre y limpiar todos nuestros pecados una sola vez y para siempre, como dice Hebreos capítulo 10. Una vez y para siempre. Desde el Antiguo Testamento está descrito exactamente cómo se obtiene la vida eterna, solamente a través de la muerte de Jesucristo. Está revelado desde el Antiguo Testamento, está revelado Jesucristo, que tenía que morir una sola vez y para siempre, según el orden de Melquisedec. Por eso Melquisedec aparece en el Antiguo Testamento y se relaciona con Abraham, el padre de la fe. Pero Melquisedec es el sumo sacerdote que no tiene genealogía, el sumo sacerdote que no tiene como parentesco humanamente, el sumo sacerdote que se conecta con Abraham, curiosamente, con Abraham, el padre de la fe, Melquisedec. ¿Qué significa eso? Melquisedec, el sumo sacerdote, se conecta con el padre de la fe. ¿Por qué? Porque en el Evangelio nos salvamos por la promesa de Dios, que tenía que venir Jesucristo a esta tierra, cargar el pecado de nosotros como el Cordero de Dios, por imposición de manos, a través del bautismo de Juan el Bautista, por imposición de manos como exactamente describe la ley, cómo se transfiere el pecado por imposición de manos. Por eso Juan el Bautista tiene que imponer las manos sobre Jesucristo, que aparece en Juan 1.29 como el Cordero de Dios. Miramos esa línea. Melquisedec, sumo sacerdote, pero sin genealogía. ¿Por qué de esa forma? Porque tenía que ser sumo sacerdote eterno para que hubiera después una ofrenda eterna que es Jesucristo. Esa ofrenda se derrama su sangre una sola vez en la cruz. Es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muere una sola vez en la cruz. Pero no como los sacerdotes de la antigüedad, que los corderos tenían que sacrificarse continuamente, día tras día. Luego, una vez al año, el gran sumo, o el sumo sacerdote, una vez al año sacrificaba una ofrenda, sacrificaba un cordero, y ese cordero perdonaba el pecado de todo el pueblo durante un año. Luego, ¿qué tenía que hacerse? Nuevamente ofrecer ¿qué? Otro cordero para perdonar el pecado del pueblo durante un año. Pero las personas no podían olvidar en su conciencia la condenación. Seguían condenadas siempre. De acuerdo a los sacerdotes humanos, de acuerdo al tabernáculo de acá de la tierra, las personas siempre vivían con condenación, con la culpa, con el pecado. Pero de acuerdo al sacerdote eterno Melquisedec, de acuerdo al Cordero de Dios que es Jesucristo, se ofrece una sola ofrenda para siempre en la cruz. Una sola ofrenda que limpia todos nuestros pecados en la cruz. Así enseña la palabra de Dios. Por eso aquí dice, Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio, dice, la justicia, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, es una revelación.
Realmente la justicia de Dios. El Evangelio es una revelación. Las personas humanamente no pueden entender cómo mi pecado puede ser limpio una sola vez a través de la muerte de Jesucristo. No tengo que portarme bien, no tengo que cumplir la ley. Las personas se confunden. Pero en el Evangelio se revela la justicia de Dios y la justicia de Dios es conforme a la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿De qué? Dicen tu simiente. A través de Abraham venía una línea, tenía que nacer Jesucristo. A través de Jesucristo serían benditas todas las familias de la tierra. Es una promesa maravillosa porque entramos los gentiles. A través de esa promesa. Al principio solamente era para los judíos. Pero luego nosotros ¿qué miramos? Dios tiene un plan en Abraham desde Génesis capítulo 12 para que sea para todas las naciones. Dice que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál es esa simiente de Abraham? Jesucristo. Es la misma estrella ¿sí? Como estrella de la mañana que aparece ahí. ¿Y quién es? Jesucristo. Toda la palabra habla de quién? De Jesucristo. Esa puerta que dice en Salmo 118, 20, esta es puerta de Jehová, por ahí entrarán los justos, es Jesucristo. Es una puerta. ¿Cómo está la puerta? Abierta. En la cruz, esa puerta se abrió para todos nosotros. En la cruz. La cruz es el cielo abierto para nosotros a través de la sangre de Jesucristo. Por el pecado estaba cerrado. El cielo estaba cerrado. Cuando ustedes miran, el cielo para los pecadores estaba cerrado. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesucristo muere en la cruz, cuando Él derrama su sangre, ¿qué tenemos nosotros ahora? Entrada al cielo. El velo se rasgó de arriba a abajo. ¿Qué significa? Tenemos entrada al lugar santísimo. Podemos tener comunión con Dios. ¿Por qué podemos tener comunión con Dios? Porque el pecado es quitado en la cruz. El obstáculo, la barrera, el muro que nos separaba de Dios, el pecado del mundo es quitado cuando Jesucristo derrama toda su sangre. Cuando Él muere en la cruz, cuando derrama su sangre, nuestro pecado es limpio. De eso da testimonio la Biblia. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dentro de la Biblia, ¿qué hay? La vida eterna, por eso hay que escudriñar la Escritura. Desde el Antiguo Testamento, la única forma de limpiar el pecado es con derramamiento de sangre, con la muerte de un cordero. ¿Dónde se hace eso? En el tabernáculo. ¿Quién lo hace? La persona que pecó lleva el animal, pone su mano encima del animal. Yo pequé, un ejemplo, mi pecado es la mentira. Si mi pecado es ese, yo llevo el cordero al tabernáculo, llevo la ofrenda. Ya cuando llevo la ofrenda, esa ofrenda tiene que ser como sin defecto, sin mancha. Un cordero tenía que cumplir esas características, sin defecto, sin mancha. Como yo pequé, yo tenía que morir, pero como Dios es misericordioso, Dios es justo, nos permite a los seres humanos un animal para que sea ¿qué? Como un sustituto de nosotros. Para no morir nosotros, tienen que morir los animales. Entonces ya la persona llevaba el cordero al tabernáculo. Yo pequé, pero cuando ponía mi mano encima del animal, encima del cordero, en la cabeza del cordero, yo ponía mi mano, mi pecado pasaba al animal. Entonces ahora el que tiene que morir es el animal. Ya yo quedo sin pecado porque yo impuse mis manos encima del animal. Mi pecado se lo paso al animal. El que queda como pecador ahora es el cordero. Yo quedo sin el pecado, lo transferí. No está limpio. Solamente ¿qué hice? Transferí el pecado. Ya no lo tengo yo. Ahora el pecado lo tiene el animal, el cordero. ¿Qué hay que hacer? El pecador tenía que degollar el animal. Después de degollarlo, tenía que quitarle la piel. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Después de quitarle la piel a ese animal, porque él recibió el pecado, él está siendo sustituto del pecador,
tenía que partirlo en pedazos. Y después de eso, esa sangre que derramó el animal porque lo degollaron, el sacerdote ofrece esa sangre como el perdón del pecado en el tabernáculo. De esa forma el pecado es limpio. Por eso Jesucristo viene a la tierra como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo tenía que recibir el pecado del mundo para que los seres humanos tengan la vida eterna. El Cordero de Dios tiene que recibir el pecado. Pero ¿cuándo Jesucristo recibió el pecado? ¿En qué momento? ¿Cuándo recibió Jesucristo el pecado de la humanidad para llevarlo a la cruz? Porque Él lo llevó a la cruz. Y las personas creen que lo llevó a la cruz. Pero ¿cuándo? Es la pregunta. ¿Cuándo Jesucristo hizo eso? Entonces vamos a mirar un momento y vamos a revisar eso en el Antiguo Testamento, que dice escudriñar las Escrituras, Romanos 5:39. Vamos a mirar un momento. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso está en Habacuc capítulo 2, versículo 4. Ya aparece en el Antiguo Testamento que el justo por la fe vivirá. El justo va al cielo, ¿por qué? Por la fe, no por las obras, no por los mandamientos. Los mandamientos no son para el justo. Los mandamientos son para los pecadores, para que los pecadores descubran que son pecadores. Eso enseña la Biblia. No es para el justo, la ley no es para el justo. ¿Para el justo qué es? La fe. El justo tiene que vivir por la fe, el justo tiene que estar conectado con la fe. El padre de los justos, Abraham. Nuestro modelo, Abraham. ¿Padre de qué? De la fe. Pero algunos dicen que son cristianos, dicen que creen en Dios y están en el monte Sinaí con Moisés, en la ley. Y dicen que son cristianos. Si están en la ley, no son cristianos. Los justos son cristianos y viven por la promesa, por la fe. Están conectados con la fe. Una persona dice, no, hay que cumplir los mandamientos, hay que cumplirlos. No, Jesucristo vino a cumplir la ley. Él no vino a abrogar, vino a cumplirla, porque nosotros no podemos cumplir la ley. Habacuc 2:4, Antiguo Testamento, ahí aparece Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Todos los que están conectados con Dios se llaman justos. Los que están desconectados de Dios se llaman pecadores. Por eso en el diluvio aparece exactamente Génesis capítulo 7, versículo 1, el justo Noé. Génesis 7:1, justo Noé. Todos los que entraron al arca se llaman justos. Todos los que entran al cielo se llaman justos. Todos los que van a la condenación se llaman pecadores. Pero eso se revela dentro del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios que a un pecador lo convierte en justo. A un hijo de Satanás lo convierte en un hijo de Dios. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder de Dios. Entonces vamos a mirar un momento. Isaías 38:17, esa palabra muy importante porque dice que Jesucristo llevó el pecado en sus espaldas. ¿Qué significa? El Cordero de Dios recibe el pecado. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, vamos a mirarlo en el Antiguo Testamento, Isaías 38:17 dice, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Cuántos pecados cargó Jesucristo en sus espaldas? Todos mis pecados. Así dice la Biblia. Jesucristo cargó todos los pecados nuestros en sus espaldas. Así. Ese pecado que recibió, lo cargó en la espalda, lo llevó a la cruz. La pregunta es, ¿dónde lo recibe? ¿Dónde?
donde Jesucristo, el Cordero de Dios, recibe el pecado en sus espaldas. Todos mis pecados los recibió. Él me los quitó, los recibió en sus espaldas. Así dice la Biblia. Aquí está escrito. Muchos dicen, yo tengo pecado, yo soy pecador, porque yo peco. Yo también peco. Yo peco todos los días. Pero aquí dice que Jesucristo, mi pecado lo cargó en las espaldas de la cara, en las espaldas. Así enseña la Biblia. Si la Biblia dice que mi pecado lo cargó Él, todos mis pecados los cargó en las espaldas de Él, ¿qué tengo que creer? ¿Que tengo pecado? ¿O que mi pecado lo cargó Jesucristo en sus espaldas? Tengo que creer lo que está escrito. Isaías 38:17 dice: He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Todos. Así dice. Isaías capítulo 53 dice lo mismo. Vamos a mirar. Isaías capítulo 53. Versículo 1 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál es el anuncio? El evangelio es el anuncio, las buenas nuevas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es la pregunta de Dios. ¿Quién cree que Jesucristo cargó el pecado, todos nuestros pecados en la espalda de Él? ¿Quién cree? ¿Quién cree eso? ¿Quién lo cree? ¿Quién? Aquí dice Isaías 53:1. Hay una gran pregunta de Dios para los corazones que todavía dicen que son pecadores. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Alguien escribió, yo. Claro, hay que decir yo. Yo creo que Jesucristo cargó mi pecado en sus espaldas todos. Y yo creo que derramando su sangre lo lavó una vez y para siempre. Yo lo creo. Yo. Aquí dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? ¿Quién cree en el evangelio? ¿Quién cree que el evangelio es el poder de Dios, que el pecador, mirando ese evangelio revelado, dice yo soy justo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Eso es el evangelio, el poder de Dios. Yo creo que Jesucristo cargó todos mis pecados en sus espaldas y en la cruz los limpió cuando derramó su sangre. Yo lo creo, yo lo creo. Yo creo que soy justo por la sangre de Cristo. Solamente por la sangre, no más, la sangre de Cristo. Yo lo creo. Aquí dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hay una pregunta, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién ha creído? Yo creo eso, yo lo creo. Porque Dios me lo reveló en las Escrituras. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado Jesucristo? Sobre el que cree, el que acepta la Biblia con su corazón. Sobre ese se manifiesta Dios. Ahora, el versículo 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice, sobre Él. Dice, el castigo fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Significa limpios de pecado, justos. Porque dice, fuimos curados. El pecado era la enfermedad que nos llevaba al infierno. Jesucristo con su sangre nos quitó el pecado. ¿Cómo quedamos? Curados. ¿Qué tenemos que decir? ¿Tengo el pecado? ¿Tengo la enfermedad? No. Fuimos curados por su sangre. Yo puedo decir soy justo o curado. Soy limpio de pecado. Eso puedo decirlo por la obra de ¿quién? De Cristo, no más. Solo por la obra de Jesucristo, no más. Solamente por eso.
Dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó, puso el pecado de todos los hombres en las espaldas de Jesucristo. Ese pecado, ¿dónde lo llevó? A la cruz. Isaías 53, 6. Isaías capítulo 53, 6. Dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Tenemos el pecado nosotros? No. Dice que Jehová cargó en Jesucristo el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Él cargó. Dios Padre cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. No tenemos el pecado nosotros. Jesucristo lo limpió en la cruz. Lo lavó. ¿Cómo sabemos eso? Juan 1.29. Vamos a mirar un momento Juan 1.29. Juan 1.29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Libro de Levítico, aparece exactamente cómo se limpia el pecado. Levítico capítulo 1, lean en adelante cómo exactamente de Levítico capítulo 1 dice, Dios le dijo a Moisés cómo se tenía que limpiar el pecado. Moisés le transmite eso a los sacerdotes, la tribu de Leví. Exactamente se dice cómo se limpia el pecado. Levítico, y luego conecten eso con Melquisedec, que es el sumo sacerdote, conectado con Abraham. Luego conecten eso con Levítico, la ley. ¿Quién cumple la ley? ¿Quién vino a cumplir? Jesucristo. Por eso Él cumplió como el Cordero de Dios, que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde aparece esto más detallado? Hebreos capítulo 9. Vamos a mirar un momento. Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 9 dice, versículo 12. Desde el 11, perdón, vamos a leer desde el 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, Jesucristo, como el Cordero de Dios, se presenta en el tabernáculo del cielo. Eso enseña la Biblia. No en el de esta creación, no es de hecho de manos. Jesucristo como sumo sacerdote se presenta ¿dónde? En el cielo mismo, en el tabernáculo del cielo eterno. Y se presenta como ofrenda. Sacerdote eterno del orden de Melquisedec y ofrenda eterna. Entonces conectemos eso con Abraham, el padre de la fe, con Melquisedec, sacerdote eterno. Y conectemos eso con Levítico. La única forma de limpiar el pecado es con derramamiento de sangre y la muerte de un cordero. Jesucristo es el Cordero de Dios. Como sumo sacerdote va al tabernáculo eterno al cielo. Como el Cordero de Dios, la ofrenda eterna por el pecado va al cielo. ¿Con qué sangre? Con la sangre que derramó en la cruz. Esa sangre la ofrece en el tabernáculo. ¿Qué pasa con nuestro pecado? Es limpio eternamente. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Perfecto tabernáculo significa perdón eterno, perdón perfecto, salvación perfecta. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, o bien, habiendo obtenido eterna redención. ¿Dónde se presentó Jesucristo? En el cielo. ¿Dónde? En el lugar santísimo. ¿Qué ofreció? Su sangre. ¿De qué nos limpió del pecado? ¿Qué podemos decir? Que somos justos, santos y perfectos. Hebreos 10:10.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Somos santificados. Hebreos 10:10. Por eso en el Antiguo Testamento dice, sed santos porque yo soy santo. Por Él somos santos, no por nosotros. Sed santos porque yo soy santo. Y la persona, ay, ¿qué explicación le doy a eso? ¿Cómo puedo ser santo? Él dice, sed santos. No hágase santo, no cumpla los mandamientos. Dice, sed santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él nos santificó a través de Jesucristo en la cruz. Nos hizo santos, justos, perfectos. Pero Cristo, habiendo obtenido una vez para siempre un solo sacrificio, Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Somos perfectos, justos, santos por la sangre de ¿quién? De Cristo, no hay más. Versículo 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Evangelio nos revela que Dios nos perdonó y que nuestro pecado quedó borrado para siempre. Dice que nunca más se acuerda. Algo de lo que Dios no se puede acordar, ¿significa que existe? Si Dios no se puede acordar de algo, ¿será que eso existe? Eso no existe. Si Dios dice que no se acuerda de eso, es porque no existe para Dios. Nuestro pecado para Dios quedó ¿qué? Borrado, eliminado, limpio, destruido para siempre, eternamente, con la sangre de Cristo en la cruz. Y la evidencia es que Él fue el tabernáculo del cielo, como dice Hebreos 9:2, y lo limpió para siempre. Ofrenda eterna, sacerdote eterno, perdón eterno, salvación eterna. El que cree esa verdad entra por la puerta de Jehová, que es Jesucristo. Esta es puerta de Jehová, por ahí entrarán los justos. ¿Justos? ¿Cómo justos? Romanos 1:17. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo es el que cree que la sangre de Cristo lo lavó del pecado. Yo me equivoco, yo fallo todos los días, sí. Pero yo creo que Jesucristo en sus espaldas llevó mi pecado a la cruz y con su sangre lo limpió para siempre. Y para más evidencia, Él como sacerdote eterno fue al tabernáculo del cielo y como ofrenda, como Cordero de Dios, allá ofreció esa sangre de la cruz para perdón del pecado eterno. Queda reconfirmado la cruz y el tabernáculo del cielo. Esos dos lugares. En mi corazón esa verdad tiene que estar clara. Entonces yo soy justo, soy hijo de Dios por la fe.